Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Este es un tema magistral, amado hermano. Es un tema que tiene que ser enseñado magistralmente para poder comprenderlo. Dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, ojo por favor, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nos está dejando sentada la claridad de una unidad. Tome nota. Y dice acá: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cuando nosotros acercamos la lupa acerca de los dones, tenemos que separar dos situaciones diferentes para poder entender acerca de los dones y acerca de del fruto, que se habla en singular, así lo describe la Biblia, el fruto del Espíritu Santo. Aunque ahora vemos que ese fruto del Espíritu Santo, tomen nota por favor, fruto tiene 12 manifestaciones. Originalmente hablamos de 9. Quiero hablar un poquito acerca de esas 9 hoy, aunque pues ahora tenemos que redireccionar el rumbo de esta situación, amado hermano, y comprender que la Biblia nos enseña acerca de 18 manifestaciones de don. Es decir, los dones del Espíritu Santo son 18, y los frutos del Espíritu Santo son 12. Estamos hablando de 18 dones y 12 frutos. Hay una diferencia grande entre uno y otro, lo vamos a aprender y lo vamos a poder ver. Los dones del Espíritu Santo están descritos de la siguiente forma. Miren, los vamos a tratar de diseccionar algunos. Vamos a platicar acerca de algunos. Otros, usted va a tener la oportunidad de desarrollarlos en casa y poderlos ver. Es sencillo. Tenemos dentro de los dones del Espíritu Santo descritos en la Biblia el don de profecía, según el libro de Santiago capítulo 1 versículo 17. Tenemos también el don de discernimiento de espíritus. La diferencia entre un don y un galardón tenemos que separarlo y tenemos que entenderlo. El don es un regalo de Dios. Es algo que se recibe de parte de Dios, parte a través del Espíritu Santo, como una dádiva, como un regalo. El don no requiere mérito alguno. Es decir, los dones no le son dados a la iglesia, amado hermano, como consecuencia de que esté caminando de alguna manera correcta delante de Dios, aunque usted sabe que la Biblia nos llama a conducirnos de la manera más correcta siempre. Pero lo que le quiero dar a entender es que no se necesita un esfuerzo personal para que un don le sea entregado. Los dones del Espíritu Santo son regalos que le son dados a la iglesia para la edificación de la misma. Es decir, aunque el don lo recibo yo, el don realmente el Señor me lo está dando como un regalo, no por mérito y no por esfuerzo, sino porque a Él le place entregarnos la manifestación de sus dones. Entonces, estos dones, estos regalos vienen a nuestra vida como consecuencia de una relación con el Espíritu Santo. Por eso es que los dones son regalos del Espíritu Santo
dados, amado hermano, a la iglesia para la edificación de la iglesia misma, de los santos. Esos dones son el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de continencia. Ahí está la escritura descrita del lado derecho para que usted pueda en casa cotejar. Tenemos también el don de la palabra de sabiduría. Tenemos el don de dar. Mira, el dar en la iglesia, el poderse dar, el poder entregar en las diferentes dimensiones es un regalo de Dios. Eso lo describe el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8. Usted tiene las escrituras en pantalla y los hermanos de televisión en corto les va a estar apareciendo ahí. Hay otro don que se conoce como el don de hacer misericordia. Romanos 12, 8. Tenemos el don de palabra de conocimiento. Son 18 dones, 18 regalos que el Señor da a la iglesia para que la iglesia misma se edifique. Hay otro que se conoce como el don de servicio. Estos últimos 4 están descritos en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8. Hay otro que se conoce como el de operación de milagros, el don de exhortación. Mire, hay otro don que se llama el don de la administración. Administrar las cosas del reino no es algo tan sencillo, es un don, es un regalo que Dios da. Hay otro que se conoce también como el don de ayudar. Hay un don que se conoce como género de lenguas, regalos de Dios a través del Espíritu Santo. Para que estos dones vengan a mi vida, yo tengo que tener una buena y estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos también el de género de lenguas. Hay otro don que se conoce como el de interpretación de lenguas. Cada don es diferente, tome nota. Hay otro que se conoce como el don de gobernar, es decir, gobernar sobre una congregación, gobernar sobre un país. Son regalos que Dios da, esas capacidades vienen. Está el don de la enseñanza, son dones del Espíritu Santo. Está el don de fe. Y el número 18, que no es menos importante que ninguno de los 17 anteriores, es un don que se conoce como el don de sanidades. Ese don de sanidades se divide o se subdivide en 3 dones, o en un don manifiesto en 3 dispensaciones, perdón: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos de don de sanidades, ahí ya vienen 3 manifestaciones: sanidades en el alma a través de la administración, sanidades en el espíritu a través de la oración, el discernimiento, que de alguna manera usted sabe que las enfermedades corpóreas terminan siendo el resultado de condiciones internas en el alma. Cuando hay una manifestación de enfermedad corpórea, regularmente obedece a una condición interna del alma. Ok, entonces aquí tenemos 18 regalos, 18 dones que tenemos que entender a la luz de la palabra. Los que están descritos, mire acá, podemos subdividir los 9 dones iniciales que hoy quiero platicar con usted, que creo que son dones relevantes, no menos importantes, pero que tal vez sí debemos de acercarles un poquito la lupa. Se conocen algunos como dones de revelación. En los dones de revelación tenemos descrita la palabra de ciencia. Aquí ya los separamos. La palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Estos dones, como tales, se les conoce como dones de revelación
Son regalos, tome nota. Para obtenerlos solamente tienes que tener una estrecha relación, una buena relación con el Espíritu Santo y anhelarlos en tu corazón. Dios te los da. Tenemos también otra subdivisión que se conoce como dones de poder. Dentro de los 18, aquí tenemos 9 que hoy necesito que platiquemos un poco. Dentro de los dones de poder está el don de fe. Está también el don de sanidad o de sanidades, plural. Ya lo platicamos anteriormente, espiritual mi cuerpo. Y dentro de los dones de poder se encuentra también el don de milagros. Vamos a platicar de 9 de ellos, de los 18. Adicionalmente a estos 6, los dones de revelación y los dones de poder, hay otros dones que se conoce como dones de inspiración. Aquí encuentra usted ubicado el género de lenguas, la interpretación de lenguas y el don de profecía, que es importante entender la separación de cada uno de ellos, porque es a través de ellos que Dios va a traer edificación al cuerpo. Aunque estos 18 dones le son dados a la iglesia, estos 18 dones sirven para edificarnos entre nosotros mismos, es decir, la praxis, la práctica de estos dones en nuestras vidas vienen como consecuencia también de alguna manera de la interrelación y la utilización de los mismos en medio de nosotros. Es decir, aunque el don te es dado a ti, hermano Marito, te es entregado a ti para edificar al cuerpo. Es decir, estos dones no necesariamente son dones que van a ser de beneficio personal, aunque pues definitivamente dentro de todo esto viene la bendición de la edificación individual. Pero cuando el Señor nos entrega dones, es claro que es para la edificación de los santos. Es decir, ese don me es entregado a mí para bendecir a mi hermano. Este don de género de lenguas me es dado a mí para la edificación de la iglesia. La interpretación de lenguas Dios me la da a mí para edificar a la casa. El don de la profecía el Señor me lo da no como un beneficio personal, sino como un regalo para edificar. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Es decir, los dones, aunque me son dados a mí, no por mérito ni por esfuerzo, sino por dádiva de Dios, tienen un propósito, y es que yo pueda tomar esos dones e invertirlos en el Espíritu, en los hermanos con los cuales yo me interrelaciono. La versión del día en 1 de Corintios dice, mire, ahora bien, leyendo en una versión diferente esta porción de la palabra que leímos al inicio, ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir. Los dones son ¿para qué? Para servir. Esa es la palabra correcta. Por eso es importante el poder encontrar las diferentes versiones, porque los dones me son entregados a mí para servir. Tome nota que estamos hablando de dones, porque los dones son dádivas, son regalos. Los frutos, esa es otra historia que vamos a ver adelante. El fruto sí requiere esfuerzo, el fruto sí requiere un mérito, pero los dones, separemos, son dádiva y regalo de Dios para servir. Diga conmigo, para servir. Los dones del Espíritu Santo entregados a mi vida son para servir al pueblo de Dios. Hay hay diversas maneras de servir, pero un mismo Dios. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Es decir, un don es una manifestación del Espíritu. Cuando estos dones no están presentes en mi vida, podrían denotar una escasez o una falta relacional con el Santo Espíritu de Dios en mi vida devocional como hijo de Dios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien ¿de qué? De la iglesia, de los demás.
Entonces, cuando nosotros hablamos de dones del Espíritu Santo, tenemos que entender que son regalos que Dios me da para que sirva. Son regalos que Dios me da para que los invierta. Son regalos y manifestaciones de su Espíritu Santo que Dios entrega a mi vida, no para mi bendición particular y personal, y o entiéndase beneficio personal, sino que los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia de manera particular a cada uno, para que con estos dones en el Espíritu yo edifique el cuerpo del Señor. Dice la Biblia que los dones no se reciben por méritos personales. Esto está descrito en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, mire, toda buena dádiva y todo don perfecto, regalo perfecto, descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Entonces, una de las cosas importantes es que tenemos que comprender que los dones no vienen por mérito personal, dejado bien sentado bajo el contexto de la palabra. Deme un segundito, amado hermano, solo el frío me afecta como usted no tiene idea. Entonces no es por méritos, no hago yo méritos, no hago esfuerzo para que Dios me dé, sino que a Él le place, mediante esa relación de intimidad con Él, entregarme el don que a Él le place sobre mi vida. Entonces tengo que entender que el don no es por mérito. Yo puedo hacer mucho esfuerzo, que Dios igual me va a entregar el don que a Él le place. Otra de las cosas que tenemos que entender claramente acerca de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida para la edificación de la iglesia es que los dones son irrevocables. Romanos capítulo 11 versículo 29 dice, porque irrevocables, es decir, yo no los puedo pedir, ni tampoco los puedo devolver. Yo no puedo renegar, por ejemplo, amado hermano, que de las 18 manifestaciones de dones yo tengo 2 y hay otros 16, pero de los 2 que Dios me dio no me gustan. Entonces no quiero esos 2, yo quiero otros. No, Dios da y regala, y cada don que Él entrega a nuestras vidas no lo podemos devolver y no lo podemos revocar. Dice que son irrevocables los dones y el llamamiento. Por eso es que cuando alguien es llamado al evangelio en un llamamiento primario, aunque se esconda atrás, amado hermano, de la majada, aunque se esconda atrás del bagaje, ahí Dios lo va a traer, porque los dones que Dios da, los regalos que Dios da de su Espíritu Santo no son escogibles, simple y sencillamente los entrega y nosotros no podemos decir sí o no. Una vez se le entrega un don a mi vida, lo único que me resta y me queda a mí es utilizarlo correctamente dentro del reino de Dios para invertirlo. Y son 18 manifestaciones de dones. La versión del lenguaje sencillo, mire lo que dice en Romanos 11:29, que es el versículo anterior. Dios no da regalos para luego quitarlos. Es decir, cuando la manifestación de un don vino sobre mi vida, tú tienes que saber que ese don te lo entregó para el resto de tu vida, para que por donde tú pases seas como gusano de fuego, dejes seña de la buena palabra y de la buena doctrina que Dios ha entregado a tu corazón. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas. Mire, con el llamamiento que Él ha elegido. Cuando Dios pone su ojo en ti como un siervo de Dios, empieza a entregar dones para que a través de esos dones tú puedas ser de bendición para las personas que están cerca de ti. Es aquí donde el evangelio, amado hermano, toma un rumbo diferente y toma una matiz diferente, donde ya no soy yo el que se quiere dar a servir en medio de una congregación, sino que me empiezo
a convertir en un proveedor, por así llamarlo de alguna manera, de bendición en medio de la casa donde yo me congrego. Entonces, cuando los dones del Espíritu Santo están presentes y manifiestos en mi vida, alguna de estas 18 manifestaciones, tú tienes que saber que si de alguna de ellas tú eres partícipe, Dios te lo ha entregado para que edifiques. Primeramente tu entorno, tu hogar, tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus suegros, tus suegras y el núcleo que está en tu entorno. Mire los dones, hay que tratar de entenderlos un poco. Quiero platicar de algunos que son dones espirituales como tal. Los demás yo les ruego que tomen las escrituras, vaya, búsquelos, y los que no platiquemos hoy aquí, disecciónenlos en su casa. Aprendamos a amasar dentro de nuestros hogares. Amén. Primero es el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Cuando la Biblia habla acerca de la palabra de sabiduría Dios la deja en medio del pueblo a través de la manifestación de un Dios en un siervo. Y mire lo que dice que es el don. El don de sabiduría es un don de revelación por medio de cual el Espíritu Santo da a conocer o declara hechos futuros. Esto hay que tenerlo bien entendido, amado hermano. ¿Con qué fin? Dice aquí la palabra. Con el fin de que el cuerpo de Cristo esté apercibido en un momento específico de las cosas que pueden acontecer. Puede ser manifestado para el pueblo general, para una nación. Puede ser manifiesto para una congregación, o puede ser manifiesto de una manera individual como una palabra entregada. No todo lo que dice así dice el Señor y muestra eventos futuros. Tome nota que hay una separación entre lo que es el don de revelación o el don de palabra de sabiduría y la palabra profética. Puede tender a equivocarse, porque la palabra profética también habla acerca de eventos futuros que eventualmente se pueden manifestar. Entonces tenemos que tener la sabiduría y el entendimiento en el Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de esa relación íntima con Él. Porque no toda la palabra que llega a nuestras vidas, muchas veces donde el Señor revela eventos futuros, necesariamente es una palabra profética. Puede ser que algún evento futuro para una congregación, para una nación, o para una familia, o para una persona en individual venga y no sea profecía, sino que simple y sencillamente sea una palabra de sabiduría que viene de parte de Dios para salvaguardarnos y hacernos entender de eventos futuros que puedan venir sobre nuestras vidas, y que Dios nos esté dando una revelación para que podamos en determinados momentos salvaguardarnos ante la eventualidad que pueda venir sobre nuestras vidas, o sobre una familia, sobre una congregación o sobre una nación. No siempre es palabra profética. Así dice el Señor. Tenemos que tener ese discernimiento. ¿Cómo se alcanza? A través de una relación íntima y estrecha con el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de sabiduría lo que declara son hechos futuros. ¿Para qué? Para anticipar al pueblo situaciones que puedan acontecer, de las cuales se pueda salvaguardar en tiempo. Eso es lo que se conoce como un don de revelación. ¿Para qué? Para aprestar al pueblo, para prestar a una familia, o para prestar a un individuo como tal, de eventos que puedan venir para que tome acción, corrija, enmiende, y la situación pueda cambiar. Número 2, tenemos también lo que se conoce como el don de palabra de ciencia. Tomen nota entre uno y otro, por favor, porque tenemos que entenderlos claramente. El don de palabra de ciencia también es un don de revelación. Ambos son don de revelación. La diferencia entre uno y otro es que acá, a través de este tipo de don, el de palabra de ciencia, a diferencia del de palabra de sabiduría, es que el de palabra de sabiduría daba a conocer eventos futuros. La palabra de ciencia es el Espíritu Santo dando a conocer. Esto es bien importante,
en aquellos hermanos o hermanas que trabajamos en el área de ministración. Perdón, hermano, por la tos. O en el área de liberación, donde es necesario tener una estrecha comunicación con el Espíritu Santo para cuando las personas que se les está atendiendo, que se les está ministrando, se les está aconsejando, llegan algunas veces a puntos donde simple y sencillamente no hay información más que recabar, y es donde uno necesita, como hijo de Dios, como siervo de Dios, estar ejercitado en esa relación con el Espíritu Santo, y que la manifestación de la palabra de ciencia venga para traer y declarar eventos pasados o eventos que están aconteciendo en el momento indicado. ¿Con qué fin? De salvaguardar también eventuales situaciones adversas en la vida del tal. Entonces, la diferencia entre la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, los cuales son dos dones del Espíritu Santo, es que la palabra de sabiduría te va a revelar a ti eventos futuros, y la palabra de ciencia te va a revelar a ti eventos pasados o presentes, útiles ¿para qué? Para el proceso de limpieza, mire, ya sea de pecado, de ataduras que puedan traer. Estos dos dones son bien importantes, discipuladores, que nosotros clamemos y pidamos a Dios por ello, porque nosotros como discipuladores y como una parte pastoral colocada, como un delegado pastoral colocado en medio de los discipulados, es importante tener ejercitados estos dones. ¿Para qué? Para poder edificar al cuerpo místico del Señor Jesús. ¿Por qué es importante el don de palabra de ciencia? Porque a través del don de palabra de ciencia o a través del don de palabra de sabiduría puede traer limpieza, puede traer liberación en medio del pueblo. Hay situaciones o hay eventos que acontecen en el pasado que nosotros no logramos almacenar en nuestra conciencia, pero que sucedieron, pero que acontecieron, y que de alguna manera generaron problemas de trabas, de taras, o de problemas, hermano, de estancamiento en crecimiento espiritual, o en estancamiento en crecimiento de vida, que decimos nosotros, ¿qué ha sucedido? Y cuando nosotros llegamos a un proceso, por ejemplo, de ministración, donde ya no hay más que platicar, pero existen de alguna manera todavía paros o trabas que sabemos el hermano tiene internamente albergados en su corazón, ya sea en su espíritu o en su alma, nosotros necesitamos utilizar este tipo de dones dados por Dios, porque a través de esa manifestación y de esa revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos conocer situaciones que acontecieron en el pasado, porque el Espíritu Santo lo trae a revelación a nuestra manera de oír espiritual. O cuando hay problemas presentes, también hay situaciones que se han dado que necesitan ser rotas, que necesitan ser liberadas. Es donde nosotros vemos que los dones del Espíritu están siendo dejados a través de la manifestación personal para la edificación de la iglesia, para la edificación de los santos, para la edificación de nuestros hermanos. Entonces, la palabra de sabiduría te revela eventos futuros, y la palabra de ciencia te revela eventos pasados. Tome que son diferentes manifestaciones de dones, situaciones que están pasando o situaciones que hoy están aconteciendo, que de alguna manera nos han llevado cautivos y necesitamos ser libres de ellos. Por eso es que cuando hay situaciones que no entendemos en nuestra vida personal, cuando hay situaciones, amado hermano, que nos tienen estancados, problemas que no desaparecen, problemas recurrentes, ya sea espíritu, alma o cuerpo, enfermedades recurrentes, tenemos que regresar y examinar a la luz del Espíritu Santo qué son esos eventos que están causando ese tipo de problemática en medio de nuestra vida espiritual. Por eso es que es importante clamar y pedir a Dios que nos haga partícipes de esos dones, porque a través de esos dones nosotros podemos ser parte. Mire, ¿cuántos anhelamos ser elementos de edificación en medio del pueblo de Dios? Yo creo que todos. Algunos de nosotros servimos en medio de la casa del rey, otros no. Pero el hecho de que no sirvas en la casa del rey no quiere decir que estos 18 dones no puedan ser manifiestos, ya sea todos o algunos, en medio de tu vida espiritual.
Porque qué lindo es poder tener ese don de sabiduría o ese don de palabra de ciencia, hermano, irse al hospital y empezar a trasladar esa palabra de edificación y de bendición para traer libertad a los cautivos. ¿Me entiende? Por eso es que yo necesito ser parte integral del cuerpo místico del Señor Jesús. Yo necesito tener un punto de relación con el Espíritu Santo para que a través de esa relación con el Espíritu Santo yo pueda constituirme en un elemento de bendición. Es donde el evangelio deja de ser un evangelio de recepción y se convierte en un evangelio generador de soluciones, un evangelio generador de liberaciones a través de las manifestaciones de los dones de su Santo Espíritu. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Hay otro don que se conoce como el don del discernimiento de espíritu. Estos son dones espirituales, por eso es que encontré oportuno compartir acerca de estos 9 dones, porque son conocidos como 9 dones de manifestación espiritual. Mientras que usted ve que algunos de los otros dones, el don de presidir, el don de gobernar, pues aunque se requiere también ser un hombre del Espíritu, pero no van directamente ligados en esta dimensión. El don del discernimiento de espíritu también es un don de revelación, por medio del cual, dice acá, el Espíritu Santo permite a sus ministros, ojo, con certeza, saber qué espíritu es el que se manifiesta en medio de una circunstancia o de una situación, amado hermano, ya sea por boca, por vaso o por ambiente. Una de las cosas que yo procuro recomendar, note por favor que para esto se necesita una estrecha relación con el Espíritu Santo. No se necesita únicamente yo voy al servicio, yo voy al culto y quiero las 18 manifestaciones de los dones. Esto requiere oración, esto requiere ayuno, esto requiere, perdóneme, tal vez la Biblia no los requiere como tales eventos per se, pero entendemos que el ayuno, entendemos que la oración, entendemos que la palabra, la lectura de la palabra son condiciones espirituales que incrementan nuestra fortaleza espiritual. Entonces es importante que para que estas manifestaciones se den, tú y yo tengamos una estrecha relación de vínculo, de comunicación con el Espíritu Santo. Este don de revelación, es el que nos permite a nosotros como ministros discernir el espíritu con el cual las personas se acercan. Yo le he dicho a usted muchas veces, por ejemplo, que a oficina pastoral entran algunas personas con información. Usted sabe que la oficina pastoral es un centro de información, y que dependiendo del espíritu con el que la persona se presenta delante del pastor, uno como pastor puede saber, aunque la información sea la misma, aunque los eventos sean los mismos, aunque la narrativa de la situación, de la circunstancia, de la problemática, vamos a llamarle así, sea la misma, la forma de hablar, la forma de trasladar la información, la manera a través de la cual queremos impactar con lo que decimos, determina el espíritu con el cual nos estamos presentando. Quiere decir que la misma información, el mismo evento, la misma problemática, dependiendo cómo yo llegue a trasladarlo, puede determinar el espíritu con el cual yo estoy llegando. Y una de las cosas muy importantes es el don del discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para que tú sepas discernir el espíritu con el cual las personas llegan a trasladar información. La intencionalidad del corazón se logra discernir cuando se tiene este regalo, este don que se llama don de discernimiento de espíritu. Ojo, el que no tenga, pídalo, eso dice la Biblia. Entonces, no, pastor, pero yo ese don sí no muchito, pídaselo al Señor. Porque hay 18 dádivas, hay 18 dones, hay 18 regalos que Dios te puede entregar. ¿Para qué? Para que pueda ser un onésimo. ¿Se recuerda usted qué quiere decir onésimo? ¿Qué quiere decir onésimo? Útil. Para que tú y yo podamos ser onésimos dentro de la casa del Señor, es decir, útiles.
tenemos que tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que a través de esa manifestación de amor con el Espíritu Santo, de relación con el Espíritu Santo, su Santo Espíritu nos empiece a bendecir con dones, con regalos. ¿Para qué? Para que podamos ser instrumentos útiles de edificación dentro de la casa de Dios. Tú que anhelas servir al Señor, mire, es aquí donde uno se da cuenta que el servicio no únicamente se da dentro de una casa, dentro de 4 paredes, dentro de una congregación, sino que el servicio se puede dar externamente. ¿Cómo? Amado hermano, imagínese, gracias Joelito, Dios te bendiga, hijo. Imagínese usted yendo al hospital de enfermedades crónicas de algo, con estos dones, usted revestido de estos dones y empieza a repartir palabra de cama en cama, hermano. Dice el Señor que te tenés que recordar de que hace 15 años hiciste un pacto con el chamuco y que a consecuencia de esa palabra que hace 15 años hiciste cuando estabas viviendo en Milpas Altas y que le dijiste esa noche, porque era la medianoche, que esperaste ver un espejo oscuro, un espejo negro, y delante del espejo negro hiciste pacto con el diablo, dice el Señor que desde hace 15 años estás amarrada. Así que en el nombre del Señor Jesús tienes que renunciar. Y en la cama se queda la persona que está así ya casi colapsando y dice, ¿y cómo supo lo de los hace 15 años? ¿Quieres ser libre? Tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Y dice el Señor que desde ese día quedaste marcado, pero que hoy ha venido la salvación a tu vida, y así y la otra semana que llega a visita y el señor que estaba en la cama, fíjese que a los 2 días se sanó completo, le dieron de alta y se fue. Pero si estaba en el intensivo, mire hermano, fíjese que me recuerdo de esta historia. El domingo pasado le platiqué un poquito a usted acerca del primer discipulado que me tocó a mí llevar. ¿Se recuerda que le comenté? Es que en los discipulados, hermanos discipuladores, ahí es donde uno adquiere el expertaje para el llamamiento pastoral. Algunos de ustedes son discipuladores, pero no saben si van a ser llamados al pastorado. Pero es que la labor que hagas en el discipulado, que sea diligente, porque en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay otra versión que dice, en lo poco me fuiste fiel, te pondré a gobernar sobre ciudades. Y me recuerdo que esa vez en ese discipulado tan lindo, hermano, porque fue mi primer discipulado, ¿eh? Un día llegó una hermana y nos dice, fíjese hermano, que tengo una prima que está enferma, hoy está en el intensivo, y como discipulado queremos que vayamos a orar, pero no se puede entrar todos porque está en intensivo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Hazme favor, eso fue hace, hermano, barato, unos 30 años, 25, ya corrió agua debajo del puente. Ya hasta casé algunos patojos ahora. Y de repente dice, fíjese, tengo esta prima que está enferma. Lo único que ella es adoradora de, no me recuerdo si era de Machimón o de una cosa por el estilo, pero está en intensivo y está muriendo. Entonces yo hablé con mis tíos y vamos a ir a orar. No me decían, pastor, pues ¿cree usted que nos puede acompañar? Bueno, dije, vamos. Estando en el intensivo, pues evidentemente usted sabe que al intensivo dejan pasar uno a la vez. Entonces dije, voy a pasar yo. Entrar a los intensivos es horrible, hermano, es un espíritu de muerte, así un olor a muerte. Yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar a un intensivo de hospital, no necesariamente porque nosotros llegamos, tal vez a visitar a alguien, pero se siente el espíritu de muerte. Entonces esa vez me recuerdo que yo entré, hermano, yo tal vez tendría escasos 1 año de estar discipulando, sí mucho. Ahí andaba haciendo tanes de todo, usted me entiende, no quería servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me recuerdo que entré esa vez, la tenían conectada toda esa maquinaria, pichu, pichu, solo eso se oye, ¿verdad? Pichu. Cuando vi a la muchacha, estaba amarilla, así color muerto.
la boca la tenía seca, la tenía abierta, recuerdo que su boca estaba así, seca por dentro, entubada, y llega la enfermera y me dice: apúrese a orar, porque aquí solo entra 5 minutos y vamos para afuera, esta gente ya está próxima a morirse. Dije yo, bueno. Entonces puse mis manos y empecé a orar. Padre, que tu voluntad se haga, Señor. Lo poco que uno puede saber con escaso año de haber incursionado en el Evangelio, ¿verdad? Con todo el déficit y con todas las faltas y con toda la falta de conocimiento que usted pudiera, pero con la fe por delante. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos por favor que si es tu voluntad, y le hablé al oído, porque había sido enseñado que el oído es el último sentido que se pierde. Antes de cuando uno fallece, el oído es lo último que el hombre pierde. Así que una persona puede estar en coma, que perfectamente puede oír. Eso dicen los estudiosos, yo no lo sé, pero eso es lo que dicen los grandes estudiosos, ellos sabrán. Y entonces me acerqué y le hablé al oído, le dije: te hablo palabra de vida, no vas a ver muerte. Y no sé qué más le dije, hermano, ya ni me acuerdo, imagínense, 25 años. Salimos, solamente yo entré, dijeron: ya no más, solo uno, se acabó la historia, porque esto no es romería, ¿verdad? Que les vaya bien. Usted sabe que en el IC son especialistas en eso, ¿verdad? Y bueno, nos fuimos. Hermano, yo no sé si usted me va. Ella estaba conectada a aparatos. Se oía nada más el bombazo del. El otro jueves de discipulado, ahí la tenía, hermano. Y así, mire, hermano. Denle una ofrenda de palmas a Jesús, amado hermano. Pero no todo es bonito. Déjenme, ahorita le voy a contar. Entonces, y tenemos a la prima, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Ahí estaba sentada, hermano, y así, mire. Yo solo así. Es Dios. Y entonces, como discipulado, le dijimos: mira, llegamos a orar por ti, el Señor Jesús te sanó. Y ella se quedaba callada. Pasó el tiempo, ¿verdad? Llega la familia de regreso conmigo, me dice: ¿sabe qué pasó, pastor? Yo estoy sorprendida, me dice la familiar, porque se oró por ella y sanó. ¿Y sabe qué dice la ingrata? Que Mashimón la llegó a sanar. Yo me quedé así, mi hermano. Ay, no te puedo creer. Sí. Nosotros le dijimos, y por eso le invitamos al discipulado, para que viniera a dar su testimonio. Pero ella dice que es Mashimón la que lo sanó. Entonces, el discernimiento de espíritu es muy importante, hermano. Por eso es que incluso antes de orar por una persona, hay que preguntarle a Dios si es su voluntad. Tú no corras a orar por cualquiera que veas, porque tú no sabes el trato que Dios tiene con él o con ella. Si el Espíritu Santo te da vía, pues gloria a Dios. Pero si Dios no te ha dicho, no te metas. No te metas, amado hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si en algún momento puedes estar orando por algo que no es en la voluntad de Dios. La verdad es que a veces solo llegamos y queremos orar por las personas y no sabemos la fuente de donde proviene esa enfermedad o de donde proviene ese trato. Dice la Biblia que Saúl intentó clavar 2 veces en la pared a David cuando David llegaba a ministrarle con adoración.
Usted recordará que a Saúl dice la Biblia que lo visitaba un espíritu inmundo. Lo interesante es que ese espíritu iba de parte de Dios. Quiere decir que hay operaciones y visitaciones de espíritus inmundos permisivas sobre la vida de ciertas personas, las cuales nosotros primeramente debiésemos de pedir dirección a Dios, si es la voluntad de Él, orar por ese tipo de liberación. Entonces el discernimiento de espíritu es muy importante, amado hermano. Más discipuladores o todos los que somos parte del liderazgo, aunque la iglesia no quede exenta de desarrollarse en esa línea, porque pues el liderazgo que se va levantando viene de las mismas filas que se marcan dentro del pueblo de Dios. Pero si hay algo muy importante para la iglesia de Cristo en este tiempo, es tener una estrecha relación con el Espíritu Santo. Usted sabe que nosotros somos amantes de la palabra de Dios y procuramos encontrar, hermano, el sabor máximo descrito dentro de la palabra, pero también como una iglesia equipada y una iglesia equilibrada, tenemos que entender que también el nivel de relación y de la manifestación de relación nuestra con el Espíritu Santo tiene que ser estrecha, porque a través de esa estrechez de relación con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos está bendiciendo con dádivas, con dones, con regalos. ¿Para qué? Para ser edificados en medio de la casa del Señor. Entonces, si algo es importante que nosotros desarrollemos, mire, los 18 dones son importantísimos, de lo contrario el Señor no los hubiese dejado. Pero la manifestación de estos dones espirituales yo creo que tienen una cierta superlatividad dentro de nuestra vida espiritual, porque a través de estas manifestaciones espirituales es que nosotros, uno, crecemos y dos, servimos. Entonces, por ejemplo, si tú no has logrado encajar en ningún grupo de trabajo, pero tienes manifestación de estos dones, esos dones los puedes utilizar en la calle para orar. Obvio, siempre y cuando vayas en una delegación entregada de parte del ministro que te cubre. Pero si los dones, mire, por ejemplo, yo siempre he pedido al Señor un don, que es el don de sanidades. He escuchado de algunas personas que mediante la oración que he hecho, el Señor les ha sanado. Pero yo a veces quisiera esa manifestación más al tipo evangelista, ¿verdad? Que el tipo evangelista es el que ora, amado hermano, y ese es mi anhelo. Pero creo, amado hermano, que definitivamente nosotros tenemos que encontrarnos en ese nivel de relación con el Santo Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder ser vasos útiles en medio de donde nos encontremos. Cuando tenemos estos dones, usted no crea que estos 18 dones solamente pueden ser manifiestos dentro de la iglesia. No, si tú tienes los dones, mire, el don de sanidades, por ejemplo, cuando han habido necesidad de orar por personas con enfermedad, yo como pastor reconozco quienes en medio de nosotros tienen don de sanidades. Por eso una de los dones es el don de la administración. Y el don de la administración es decir, ¿estás enferma? Sí, hazme un favor, ora por ella, por sanidad. ¿Y por qué no ora usted, pastor? Porque el que tiene ese don eres tú, no yo. Pero usted debiera de tener los 18, pero ese no lo tengo. ¿Me entiende? Porque no somos superhombres. Pero tú sí tienes el don de sanidades. Porque yo he visto que cuando tú has orado como por 3, 4 hermanos, a la semana están sanos, con exámenes médicos. Entonces el don de la administración, que es otro de los dones manifiestos acá, puede conllevar al hecho de administrar los mismos dones espirituales dentro de la iglesia. Por eso es que cuando yo como pastor veo dones en medio, hermano, hay que utilizarlos. Una iglesia crece a través de la manifestación de los dones en medio de ellas en el pueblo de Dios. Pero nosotros no podemos pertenecer a una iglesia donde únicamente el pastor sea el superhombre y sobre él tenga que fluir absolutamente todo dentro de una casa. Ese no es el orden de Dios. Entonces, si tú tienes un don, prepárate, porque seguramente el Espíritu Santo da instrucciones al ministro para que tú los puedas
llevar a cabo. ¿Dónde sanidades? ¿Estás enfermo, Sergito? Sí, hermana, ora por él, por favor, y pide sanidad. Ala, y el pastor siempre me mande a mí a orar por sanidad de la gente. Pero si a ti te dieron el don y a mí me dieron el otro don de presidir, de administrar o de gobernar, entonces déjate gobernar, déjate presidir, ve y ora. Esa es la edificación en medio de la iglesia. Yo no creo en una iglesia, hermano, donde solo el ministro sea el único que puede dar, que solo sea el pastor tiene que orar, el pastor tiene que ver, no, si estamos creciendo en una pluralidad de dones para la edificación de la iglesia. Por eso es que los dones fueron entregados de parte de Dios a la iglesia para la edificación de los santos. Entonces el discernimiento de espíritu es muy importante, para que cuando tú presides y te llegan a contar cosas, tú sepas con qué espíritu te lo están diciendo. Este don es vital para evitar el espíritu de engaño. Por eso es que cuando se dan divisiones en medio de las iglesias, cuando se dan problemáticas en medio de las iglesias, mire, cuando una iglesia está bajo asedio de división, cuando han operado espíritus inmundos queriendo causar división, una de los dones que tienen que estar bien implantados en nuestra vida espiritual es el don de discernimiento de espíritu. Porque no todo el que dice, no todo el que manifiesta necesariamente tiene un espíritu de parte de Dios operando atrás de él. Usted recordará que cuando el apóstol Pablo viajaba, dice la Biblia que habían hombres que decían: estos son hombres de Dios, estos son hombres del Espíritu, el poder de Dios se manifiesta a través de ellos. ¿Se recuerda usted esa porción? No sé si alguien me pueda conseguir esos versículos, por favor. Y lo que la mujer, la pitonisa, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, la pitonisa decía verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo, sobre ellos se manifiesta el poder es decir, les decía verdades, pero era pitonisa. Quiere decir que el espíritu que operaba a través de ella no era un espíritu de parte de Dios, aunque lo que decía era verdad. Por eso tú y yo, uno de los dones que tenemos que clamar y pedir a Dios que entregue a nosotros es el don de discernimiento de espíritus, porque no todo el que te llega a decir las cosas va con un espíritu de edificación. Por eso, para que no te digan, para que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten, hay que tener el Espíritu Santo morando en el corazón. Y que vengan manifestaciones de dones, de discernimiento de espíritu, para poder saber qué espíritu es el que te está diciendo lo que te está diciendo. Entonces quiero cerrar ya con esta primera parte, discernimiento de espíritu. Los dones, esas 18 manifestaciones de dones, deben de ser anheladas por ti. ¿Para qué? Para sentirme un superhombre, para saber que estoy haciendo las cosas bien. No, tú puedes estar haciendo las cosas chuecas, igual Dios te va a bendecir porque Él es bueno. Pero es cuestión de tiempo, que también dice la Biblia, dura cosas caer en las manos de Dios vivo. O sea, enderécese, como le dijeron aquí a la mujer, vete y no lo hagas más, ve enderezando, ve corrigiendo. Pero la manifestación espiritual de los dones del Espíritu Santo son imprescindibles en medio de mi vida espiritual, para beneficio personal, evidentemente, pero más que nada para edificar a mis hermanos en Cristo. Hay dones que tú tienes que otro hermano no tiene, porque no lo beneficiamos a él con lo que Dios te ha dado a ti. Ven para acá, tú tienes discernimiento de espíritu, sí, ven para acá. Oremos aquí los 5. Y tú que tienes el don de discernimiento de espíritu, pregúntale a Dios qué está pasando en este círculo. Y la manifestación del don se da. Y Dios habla a través de sus hijos, a través de sus siervos, aquellos que han sido preparados, porque dice la Biblia que toda dádiva desciende del Padre de las luces. Aquí tenemos, ¿cuántas manifestaciones? 3, ¿no? ¿Cuántas vimos ahorita?
Tres de las 9 espirituales que hoy queríamos platicar. Aunque son 18 dones, ahí van a haber 9 que usted no va a encontrar dentro de estos. Pero ya le di la escritura, vaya y búsquelos y observe. Yo necesito que usted busque. Darle el pan es sabroso y para mí es una bendición, pero mejor vaya a amasar su pan usted a casa. Hay 9 que le voy a entregar y 9 que usted tiene que investigar, porque usted es como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? ¿Cómo eran los de Berea? Dice la Biblia. Inquirían, les decían y salían corriendo. Vamos a ver si es cierto lo que el pastor está, a ver si lo que el pastor dice es verdad. Porque usted sabe que yo no vengo aquí a mentirle ni a timarle, ¿verdad? Si no, no estuviera usted aquí. Pero te doy el beneficio de la duda. Ve y quiere. Ay, sí, pues aquí están los 9 que dice, y aquí hay otro. Quiero ver. Ay, este está bonito. Y este como que sí se da muchito en mi vida. ¿Dónde fe? Oh, inquieres. Sea siempre como los de Berea. Inquiere la palabra. Yo por eso hoy necesito que usted se lleve esos otros 9. Yo le voy a hablar de 9 espirituales. Los otros 9, búsquelos en su casa. Inquiera. Ahí Dios lo va a embarazar de su palabra. Y usted va a empezar a ver que esa manifestación sobre su vida va a ser extraordinaria. ¿Para qué son los dones? Para edificar a la iglesia. O sea que Dios nos quiere usar como instrumentos para bendecir a nuestros hermanos. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Si Dios nos concede el regalo de la vida, en el segundo servicio termino de entregar las otras 6 manifestaciones espirituales de estos dones. Estos son dones espirituales. Usted lleve los otros 9, inquiéralos, búsquelos. Igual tiene pastor, si tiene alguna duda, acérquese, whatsappeme, llámeme. No tengo su teléfono, pastor, pídaselo allá a un hermano que se lo den. Yo en eso no he sido receloso, el que quiera tiene acceso directo. Pero los dones espirituales tienen que ser procurados en medio de la casa. Yo no sé si de los 18 que vimos tú identificaste alguno con el que Dios te haya bendecido. Pero si anhelas dones, si anhelas aún más de Él, el altar del Señor está abierto para que vengas y le digas: Padre, dame de tus dones. Yo quiero ser un siervo con dones espirituales, Señor. Porque esos dones nos hacen hombres y mujeres de bendición. Tú tienes dones para bendecir a tus hermanos. Yo no conozco en dónde tú fluyes. Pídele al Espíritu Santo, y si alguno de estos dones no está en ti, pídeselos. Dice la Biblia que Él da a todos conforme a sus riquezas en gloria. Pero los dones espirituales deben de ser procurados en medio de la casa. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos en tus manos, bendito Señor, Rey Dios, clamando y pidiendo a ti, Señor, ser onésimos. ¿Cuántos onésimos anhelamos servir a Dios? Deja que Él te dé tus dones y desarróllalos. Desarrolla tu don. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.